Bienvenidos queridos hermanos una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy miércoles 5 de noviembre del 2025. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 14 de San Lucas, del 25 al 33. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Caminaba con Jesús un gran gentío. Se volvió hacia ellos y les dijo: Si alguno quiere venir a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, sus hermanos y hermanas, e incluso a su propia persona, no puede ser discípulo mío. El que no carga con su propia cruz para seguirme, luego no puede ser discípulo mío. Cuando uno de ustedes quiere construir una casa en el campo, no comienza por sentarse y hacer las cuentas para ver si tiene para terminarla, porque si pone los cimientos y después no puede acabar la obra, todos los que lo vean se burlarán de él, diciendo: ese hombre comenzó a edificar y no fue capaz de terminar. Y cuando un rey parte a pelear contra otro rey, ¿no se sienta antes para pensarlo bien? ¿Podrá con sus 10,000 hombres hacer frente al otro que viene contra él con 20,000? Y si no puede, enviará mensajeros mientras el otro está aún lejos para llegar a un arreglo. Esto vale para ustedes. El que no renuncia a todo lo que tiene, no podrá ser discípulo mío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos queridos hermanos, no se olvide de darle seguir. Y si es en YouTube, suscribirse. Hoy, el Evangelio de hoy nos muestra que con Jesús caminaba un gran gentío. Con Jesús camina un gran gentío. Pero ese gran gentío, Jesús invita a ser discípulo suyo. Pero Jesús lo invita, el que quiere. Jesús no obliga a nadie a ser discípulo de él, porque el discípulo va a tener una misión. El discípulo primero va a tener que dejarse instruir para después enviarlo a cumplir una misión, la misión que él le va a dar. Vean cómo lo dice el Evangelio. Caminaba con Jesús un gran gentío. Se volvió hacia ellos y les dijo: si alguno quiere venir a mí, ¿cómo empieza el Evangelio? Si alguno quiere venir a mí, vean cómo Jesús no obliga a nadie. Jesús lo hace libremente. Si alguno quiere venir a mí, pero vean lo que conlleva venir, seguir a Cristo. Que el discípulo tiene que ser decidido. El discípulo no tiene que vacilar. Por eso Jesús pone estas condiciones, para que el discípulo lo tenga bien claro y lo tome libremente. Por eso Él le dice: si quiere venir a mí, si alguno quiere venir a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, sus hermanos, hermanas, incluso a su propia persona, no puede ser discípulo mío. Jesús quiere discípulos, pero discípulos que sean capaces de darlo todo por Él, incluso hasta su propia persona, incluso a sus gustos, sus gusticos y sus gustazos. Negarse a sí mismo. ¿Por quién? Por Cristo. El que no carga con su propia cruz para seguirme, luego no puede ser discípulo mío. El discípulo va a tener que cargar una cruz. El discípulo sigue a su maestro. Jesús cargó una cruz hasta el Calvario. Jesús nunca soltó su cruz. Él la llevó hasta el final. Y lo mismo va a tener que hacer el discípulo. El discípulo va a tener que cargar con una cruz. Esa es la señal del cristiano, el que es capaz de cargar su cruz.
Y Jesús nunca nos va a dar una cruz que no seamos capaces de cargar. Por eso dice, el que no carga con su propia cruz para seguirme, luego no puede ser discípulo mío. El discípulo, después de ser instruido, va a ser enviado a la misión. Pero esa misión no va sin una cruz. Esa misión va a tener que llevarla a cabo cargando una cruz, negándose a sí mismo y cargando con su propia cruz. El discípulo sigue el ejemplo del maestro. Jesús llevó su cruz y nunca renegó de su cruz. Por eso pone el ejemplo. Cuando uno de ustedes quiere construir una casa en el campo, no comienza por sentarse y hacer las cuentas para ver si tiene para terminarla, porque si se pone los cimientos y después no puede acabar la obra, todos los que la vean se burlarán de él. El discípulo tiene que ser decidido, tiene que ser fiel. ¿Por qué? Porque si ese discípulo, después de haber establecido los cimientos, después de haber comenzado la obra, vuelve atrás, se echa para atrás, será el hazmerreír de todos aquellos que lo vieron comenzar. No fue firme, no fue capaz de terminar la obra que empezó. No sirvió para lo que lo tenía puesto el Señor. Se echó para atrás. ¿Por qué? Tal vez por falta de oración, por falta de leer la palabra, por falta de ser decidido. Así tenemos hoy en día muchos discípulos de Cristo que se han echado para atrás, que no fueron capaces de cargar con su cruz y se echaron para atrás. Pero sigue el Evangelio. Y cuando un rey parte a pelear contra otro rey, no se sienta antes para pensarlo bien. ¿Podrá con sus 10,000 hombres hacer frente a otro que viene contra él con 20,000? El discípulo tiene que saber que va a tener una lucha constante, una lucha contra el enemigo de este mundo, contra el príncipe de este mundo, que le va a hacer la guerra. En el momento que este discípulo se decide dejarlo todo y servirle al Señor, en ese mismo momento se ha hecho un enemigo y ese enemigo va a luchar por destruirlo, va a luchar por desanimarlo, va a luchar por hacerle la guerra. Pero el que está contigo y el que está conmigo es más que el que está en el mundo. Pero es a través de la oración, de la lectura de la palabra, donde vencemos a ese enemigo. Vamos a luchar, vamos a pelear. ¿Contra quién? Contra el príncipe de este mundo, contra las fuerzas oscuras. Y como vamos a luchar, tenemos que armarnos, tenemos que alistarnos, tenemos que saber a quién le vamos a servir. Tenemos que ser fieles, así como lo dice segunda Timoteo 2:3. Dice, soporta las dificultades como un buen soldado de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que tiene que hacer el discípulo? El que ha decidido cargar su cruz, soportar las dificultades como un buen soldado de Cristo Jesús. Usted ha sido contratado para una misión y tú que has sido contratado para una misión tienes que ser capaz de soportar las dificultades. ¿Cómo? Como un buen soldado de Cristo Jesús. El que se alista en el ejército trata de complacer al que lo contrató y no se mete en negocios civiles. El deber suyo, el deber mío, el que se alista para servir a Cristo, ¿a quién es el que tenemos que agradar?
a Dios, no a los hombres, al que nos contrató, al que nos llamó, al que nos invitó a ser discípulos suyos. A ese es el que tenemos que agradar, no a los demás. A Él es el que tenemos que serle fiel. ¿Por qué? Porque Él nos ha encomendado una misión y no le podemos fallar. Él es el que nos va a cuidar, nos va a sostener, siempre y cuando esté yo cerca de Él, a través de la oración. Por eso dice, soporta las dificultades como un buen soldado de Cristo Jesús. ¿Que te van a llevar dificultades? Sí, porque el enemigo te va a hacer la guerra, te va a llevar la contraria, te va a querer desanimar, te va a querer echar para atrás, te va a querer derribar. ¿Para qué? Para que usted y yo no cumplamos con la misión, para que nos quedemos botados, para que dejemos la casa a medio palo, para que seamos el hazmerreír de todos aquellos que nos vieron empezar a construir y que tal vez no podamos terminar. Ese es el trabajo del enemigo, de aquel que nos va a hacer la guerra, querer tirarnos abajo lo que hayamos construido. Pero depende de ti y de mí si somos capaces de soportar la lucha, de vencer, de estar unido a Cristo, porque con Cristo somos más que vencedores. Soporta las dificultades como un buen soldado de Cristo Jesús. El que se alista en el ejército trata de complacer al que lo contrató y no se mete en negocios civiles. El atleta no será premiado si no ha competido según el reglamento. ¿Qué vamos a tener que hacer nosotros? Competir. ¿Contra quién? Contra aquel que es el príncipe de este mundo. ¿Para qué? Para salir vencedores, porque si no cumplimos, si no llegamos a la meta, no vamos a poder recibir el premio. Por eso dice, el atleta no será premiado si no ha competido según el reglamento. Si queremos el premio, tenemos que competir. No hay premio si no hay competición. No hay premio si no hay lucha. No hay premio si no hay esfuerzo. No hay premio si no me pongo las pilas y no lucho contra el enemigo. No lucho contra las fuerzas oscuras. Por eso, el atleta no será premiado si no ha competido según el reglamento. Y el agricultor que trabaja duro le corresponde el primer lugar. Y si usted es buen trabajador, si usted es buen agricultor, si usted es bueno sembrando la semilla, que es la palabra de Dios, lo que dice San Lucas 8:11, al final vas a recibir el primer lugar, los, los frutos de la cosecha. ¿Entiende lo que quiero decirte? ¿Entiende lo que quiero decirte? Hay que luchar. Si queremos el premio, si queremos la corona, hay que luchar. Por eso Jesús no obliga a nadie. Jesús invita. El que quiere venir a mí y no pospone a su padre y a su madre, incluso a su propia persona, no puede ser discípulo mío. Y termina el Evangelio. Esto vale para ustedes. El que no renuncia a todo lo que tiene, no podrá ser discípulo mío. El discípulo es capaz de dejarlo todo por Cristo. Y lo tenemos reflejado en los grandes santos, como un San Francisco de Asís. Teniéndolo todo, lo dejó todo por amor a Cristo. Y al final llegó a ser santo y cambió la iglesia. Que la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más penetrante que espada de doble filo, penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones. Amén. Que el Señor les bendiga.